Bien, jóvenes, buenas tardes. Doctor Aguilera, coordinador, muchas gracias por la Para oportunidad. servirlo, doctor Y para Valdivia, nosotros, siempre. como médicos, es un gusto compartir con las generaciones más jóvenes, sobre todo para motivarlos en la especialidad y que esto sea un granito de arena para que ustedes tengan una visión de la especialidad y, quién sabe, más adelante seamos colegas en esta área de otorrinolaringología. Voy a hablarles en esta oportunidad de lo que es la rinitis alérgica. Como les decía en la mañana a mis alumnos, es la patología, una de las patologías más frecuentes crónicas dentro de la especialidad, porque afecta a poblaciones pediátricas, adultos medianos, adultos mayores y pacientes seniles. Recordemos que el epitelio respiratorio tiene unas particularidades, tiene una mucosa en la cual hay unos cilios llamados que ayudan a barrer el moco nasal y mantienen limpia y purificada la mucosa respiratoria, libre de alergenos y de detritos. Esas mucosas tienen unas glándulas caliciformes que ayudan a mantener hidratada y lubricada para evitar la resequedad. Entonces, el epitelio respiratorio tiene particularidades características y las funciones principales, aparte de ser olfatoria, es de acondicionar el aire, es decir, purificar, humidificar, calentar, humedecer el aire para que el aire pueda pasar de una mejor calidad a la vía respiratoria inferior. Cuando esta mucosa se va a inflamar y se inflama por un mecanismo de fondo alérgico, le llamamos rinitis alérgica. Y la rinitis alérgica es una inflamación de la mucosa y está mediada por la inmunoglobulina E, que como todos sabemos es una inmunoglobulina encargada de reacciones anafilácticas, reacción tipo 1, CUMS, ¿no es cierto? Entonces esta molécula, esta inmunoglobulina, es la cargada de desencadenar toda la cascada inflamatoria en los pacientes con rinitis alérgica. En cuanto a la epidemiología, es una patología que afecta a todo el mundo, ¿sí? Varía entre el 10 a 25% en general en la población mundial, más frecuente en lugares húmedos, en lugares que hay mayor polución y en lugares más desarrollados por las costumbres occidentales, ¿no? El pico más frecuente se ve en adultos jóvenes y adolescentes. Es poco frecuente en menores de 5 años, aunque si hay carga familiar y hay el ambiente propicio, los niños también desarrollan cuadros de rinitis alérgicas a temprana edad, asociados a broncoespasmos, asociados a procesos respiratorios obstructivos bronquiales. ¿Sí? Es más frecuente en áreas urbanas, por el mismo hecho de la contaminación y también en los estilos de vida. Como toda enfermedad crónica que afecta a un 10 a 25% de la población, que es bastante, un quinto o un cuarto de la población que se enferme de procesos respiratorios es alto, esto va a generar que un costo económico, ya sea a la población y también al Estado. Los gastos directos por la atención médica, tratamientos, indirectos porque van a disminuir la producción laboral, ausentismo laboral, pérdida del colegio en los alumnos, ¿sí? Y eso tiene un costo, que actualmente en medicina se evalúa la repercusión económica de enfermedades para el Estado o para la institución, ¿no? Y eso genera una alteración del impacto en la calidad de vida de la población o del paciente. Entonces, ¿qué es calidad de vida? La calidad de vida es aquello que nos permite, es aquella situación en la cual nos encontramos de bienestar que permite desarrollar nuestras actividades con pleno goce de nuestras funciones, ¿no? Cuando se ve, digamos, alterada nuestra calidad de vida, va a haber fatigabilidad, malestar, que nos va a limitar ciertas actividades a las cuales estamos acostumbrados a realizar, alteración de sueño, alteración de aprendizaje en niños, etc. Esta enfermedad, como es de fondo alérgica, tiene algunos factores de riesgo o factores, digamos, predisponentes, ¿no? La alergia familiar, si el padre o madre es alérgica, el niño probablemente sea también alérgico, ¿sí? Los datos de dermatitis, el niño que tiene dermatitis atópica al inicio, o asma bronquial temprano, van a desarrollar probablemente una rinitis alérgica. No al 100%, pero sí es un factor que predispone. Los alergenos intradomiciliarios, hay pacientes que tienen en casa mascotas, perros, gatos, hay alfombras en los pisos o tapizones en los pisos, todo aquello que acumula humedad va a generar alteraciones en, digamos, en la exposición a alergenos del paciente y desarrollo de enfermedades alérgicas. La contaminación ambiental, gente que vive cerca de fábricas, cerca de vías principales, la vía expresa o vías de alto flujo, va a generar problemas a nivel de la
riesgo de contaminación. Todos estos fenómenos de inflamación y alergenos van a conllevar a un aumento de la permeabilidad del endotelio vascular, mayor trasudado y fluidos en la submucosa, y esto va a conllevar a una alteración del clearance mucociliar, es decir, el barrido de los cilios, el que hay acumulación de secreciones, y esto genera a la larga un fenómeno inflamatorio obstructivo nasal. Dentro de la sintomatología tenemos pacientes que tienen desde una lagrimeo o epífora, una rinorrea, estornudos frecuentes a repetición, prurito, picazón nasal, ¿no? Congestión ocular también, hay rinoconjuntivitis alérgicas, y todos estos síntomas van a conllevar al paciente a tener una alteración de su calidad de vida. Entonces tenemos acá finalmente, entre los síntomas principales, el prurito, que es el escozor, producido por la histamina. La histamina genera prurito, genera comezón, rinorrea, estornudos, obstrucción nasal. Cuando estos cuadros se hacen un poco más persistentes, va a haber ya bloqueo nasal, congestión ocular, epífora, fotofobia, sensación de oídos tapados. Cuando va a crecer mucho el cornete va a crecer hacia la parte posterior, hacia el cabo nasofaringeo, va a bloquearse un conducto que une la nariz y el oído, que es la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio se bloquea y va a generar una obstrucción respiratoria y sensación de plenitud oral. Muchos han sentido ese problema cuando suben a la altura o van en los vuelos aéreos, sienten dolor en los oídos. ¿Por qué? Por la trompa de Eustaquio muchas veces no está funcional y tiende a generar alteraciones de presión en los oídos medios. Toda la medicina tiene una base. Entonces, cuando ustedes estudian una patología, tienen que buscar las bases bioquímicas, ¿no? O la fisiopatología, o la inmunología, para explicar el desarrollo de la enfermedad. Entonces, la fase inicial de esta enfermedad, existe una fase llamada de sensibilización, que es un paciente que es sensible a una sustancia, va a desencadenar toda una cascada inflamatoria. Por ejemplo, yo en este momento me pongo de ejemplo, soy una persona normal, me voy a sensibilizar a este. Este es un alergeno, que sea un alergeno, digamos, a los ácaros. Este alergeno, que para mí es nuevo, va a ingresar a mi organismo, se va a quedar pegado a mi mucosa nasal. Esa mucosa, estos alergenos por lo general son lípidos, ¿ya? Y van a ser fagocitados a mi submucosa, porque está pegada a mi superficie, y en la submucosa va a haber unas células llamadas las células presentadoras de antígenos, que son las células dendríticas. Estas células presentadoras de antígenos, ¿qué van a hacer? Van a captar este alergeno y lo van a procesar. Y lo van a presentar a los linfocitos. Y así ese linfocito, presentado el alergeno, va a desencadenar una sustancia para destruir ese alergeno. Y ahí empieza toda la cascada de inflamación del proceso inflamatorio. Entonces, los alergenos que están en la mucosa respiratoria son captados por células presentadoras, procesados, se presentan a los linfocitos TH0. Esos pueden ser de dos tipos, los vía TH1, que es celular, y los TH2, que es humoral, ¿no es cierto? Los TH2 se van a estimular linfocitos tipo B, células plasmáticas, y van a producir finalmente con liberación de inmunoglobulina E. Y esto va a sensibilizar a los mastocitos, ¿no? Que son las células efectoras. Eso mismo vamos a ver aquí en el gráfico. Tenemos un alergeno que está en color naranja, va a ingresar a la submucosa, tenemos las células dendríticas, las células presentadoras de antígenos, y esta, una vez procesada el alergeno, lo va a presentar a los linfocitos. TH2, que es la vía humoral. Acá participan 2 o 3 interleuquinas muy importantes. La interleuquina 4, que es clave en los fenómenos alérgicos, pregunta de examen o de residentado. Interleuquina 13, que esto va a generar una diferenciación de los TH2 a linfocitos tipo B. Y estos van a producir las inmunoglobulinas tipo E, que se van a depositar en el mastocita, que es la célula efectora. Ante una segunda exposición, ya los inmunoglobulinas E, que están específicamente producidos contra este alergeno, se van a granular, y ante una segunda exposición con el alergeno, van a liberar las sustancias citoquinas, la histamina, leucotrienos, prostaglandinas, etc., y van a producir todos los síntomas de la enfermedad. Entonces,
existe una célula presentadora, el procesamiento y la sensibilización de todo el fenómeno, y el paciente en una segunda exposición va a granularse, degranular y va a liberar los mediadores químicos. Entonces, una vez que el paciente está sensibilizado, ante una segunda exposición va a ocurrir dos cosas: una fase aguda, una fase rápida y una fase tardía. En la fase aguda, que dura en los primeros 10 a 15 minutos, yo ya estoy sensibilizado, me vuelvo a exponer a este ácaro y lo inspiro. ¿Y qué va a ocurrir? Nuevamente ese ácaro va a ingresar a su mucosa. Ahí tenemos ya los mastocitos que están con las células, con las inmunoglobulinas E en la superficie, listas para entrar en contacto con este alergeno. Lo reconoce y empieza a liberar la histamina. Los leucotrienos, prostaglandinas, triptasas. La histamina, que es en esta fase la responsable, llamada fase rápida o aguda o histaminérgica, porque existe una liberación importante de histamina, que va a condicionar exudación, una vasodilatación, aumento de permeabilidad capilar, rinorrea, edema de mucosa, va a haber irritación de los nervios periféricos, va a haber prurito, estornudo, insalvas, y finalmente va a haber comezón, que es el síntoma característico de la fase inicial. Cuando ustedes están expuestos a un libro guardado, o un polvito o de algo, van a le empieza a picar la nariz o la garganta, que es ¿por qué? Porque estamos liberando histamina o una degranulación de las células plasma, los mastocitos. Entonces, la clave de este tema que está acá, en una fase temprana, el principal mediador es la histamina, chicos. No se olviden esto. ¿Ya? Pregunta frecuente en los exámenes. La fase tardía. Cuando tenemos la fase aguda, el alergeno sigue en el cuerpo, el paciente trabaja en un lugar donde hay mucho alergeno, un paciente trabaja en una fábrica que existe ciertas sustancias químicas a cual está sensibilizado, y el paciente no solo trabaja por minutos, sino trabaja días y horas. La inflamación va a ser crónica y va a pasar a ser una fase de inflamación tardía, en el cual la repetición del proceso frente a la exposición del alergeno va a producir que empiecen a producir ciertas sustancias en las cuales generen ya infiltración celular, no solo liberación de mediadores, sino infiltración celular y formación de leucocitos. Entonces, estas sustancias van a generar una regulación ya a nivel de infiltración. Va a haber factor estimulante de colonias, de los granulocitos, mostocitos, va a haber factor de necrosis tumoral, más citoquina que va a generar la quimiotaxis, va a haber moléculas de regresión, etc. Entonces, todo esto, en este gráfico vamos a verlo en una respuesta crónica. Ya no solamente es la liberación del mastocito, sino este mastocito va también a liberar interleuquina 5 y 4-13, que son las responsables de desencadenar todos esos síntomas, y va a generar un estímulo en producción de eosinófilos o leucocitos a nivel de médula ósea. Va a haber factor de crecimiento de eosinófilos y monocitos, va a haber formación de eosinófilos, diferenciación de diferentes tipos de células, y esto a la larga va a generar ya una infiltración celular a nivel de la submucosa. No solamente liberación, que es la fase inicial, sino ya la neoformación de células inflamatorias. Y todo esto va a conllevar a una obstrucción crónica. Entonces el paciente ya no tiene tanto rinorrea, no tiene bloqueo, no respiro, se me tapó la nariz, o ronco mucho en la noche, tengo obstrucción. Entonces, para esa obstrucción nasal, necesitamos que desinflar la mucosa y utilizar muchas veces ya corticoides para bajar el fenómeno inflamatorio en esa etapa. Mientras que en la fase inicial aguda, en donde mediador es la histamina, ahí estamos antihistamínicos y controlamos bien en la fase temprana, pero en las fases tardías, que hay mucho edema, inflamación, ahí ya el tratamiento es con corticoides. Bien. Ahora pasamos al diagnóstico. Como toda enfermedad, tenemos que hacer uso de la secuencia básica, ¿no? Primero hacemos una anamnesis, preguntamos al paciente por qué viene a la consulta, qué tiene el paciente, edad, ocupación del paciente, dónde vive, en qué distrito o domicilio del paciente, ¿sí? Antecedentes familiares, etc. En el caso clínico de la mañana que todos han revisado, viene un paciente que viene del Cusco,
que es un paciente que viene de una ciudad de altura, un clima seco, ¿no? Pero ¿qué ocurre si el paciente llega a Lima, una ciudad que tiene otras características en cuanto al clima? Tiene humedad, tiene alergenos, ácaros, hay mohos en el ambiente, ¿sí? Entonces, el paciente al cambiar su lugar de, digamos, de residencia, se va a exponer a nuevos alergenos y se va a sensibilizar. Después de unos meses empieza a presentar síntomas de obstrucción nasal, dificultad para respirar, rinorrea, etc. Incluso le va a alterar con el tiempo las actividades deportivas que suele realizar. Entonces, fíjense cómo va cambiando la enfermedad. Si el paciente le pregunta, ¿de dónde viene usted? ¿Dónde nació? ¿Vivió en Lima? ¿Cuántos años? Sí. Entonces, puedes armar una secuencia de síntomas y explicar los síntomas de la enfermedad del paciente. Buscar siempre también, no olvidar, buscar antecedentes genéticos familiares, ¿ya? Después pasamos a la expresión física. En la expresión física, el paciente ingresa al consultorio, ustedes sentados en la oficina o en el consultorio van a ver al paciente y van a ver cómo ingresa, vean cómo es su color de piel, un paciente que está pálido, un paciente que está rubicundo, un paciente que esté sudoroso, ¿no? Van a ver la estoscopía, cómo está su hábito respiratorio, el paciente está con la boca abierta así, como cansado, agitado, tiene labios secos, o su paciente tiene la boca cerrada y respira con la nariz. Entonces, eso te va a ayudar de manera indirecta a ver cómo es el paciente y cómo es su hábito respiratorio nasal, hábito respiratorio oral. Examen general del paciente, se sienta, funciones vitales, presión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura, y después pasan ustedes al examen preferencial. El otorrino es una especialidad, unas pocas especialidades en la cual los tres órganos que se encargan, oído, nariz y laringe o orofaringe, son visibles a la vista, digamos, o muy accesibles en todo caso, frente a otras especialidades. No es como un abdomen que estás palpando el abdomen, no sabes dónde es el hígado, será la forma, ¿no? En otorrino tú ves, o sea, lo que tú estás viendo es lo que es, o sea, no hay nada para imaginarse, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el examen? Revisamos orofaringe, cómo está la lengua, base de lengua, los carrillos, cómo está, estado de la higiene de los dientes, cómo es el paladar, cómo está la úvula, las amígdalas, tiene faringe granulosa o faringe inflamatoria o normal, cómo está la nariz, cómo está la pirámide nasal, cómo están los orificios nasales, hay simetría de las fosas nasales, cómo está la punta nasal, cómo está el interior, cómo es el vestíbulo, cómo están las cámaras nasales, cómo están los cornetes, cómo es el tabique nasal. Entonces, todos esos detalles que tienen ustedes en la cabeza tienen que registrar en la historia clínica. Y lo que vamos a ver en un paciente que tiene alergia nasal, obviamente va a ser inflamación de cornetes, unos cortes grandes, pálidos, edematosos, con secreción transparente acuosa. Aparte de tener congestión nasal o mucosa alérgica, puede tener un tabique desviado, puede ser. Puede ser que un paciente tenga unos pólipos nasales, es posible. Entonces, todo el examen tiene que registrarse los hallazgos del paciente en el examen de nariz. Después, o bien, revisar el oído, hacer una otoscopía, revisar cómo está el tímpano, el conducto, cómo está. A veces el paciente tiene el tímpano retraído o el tímpano colapsado. Es un paciente que no tiene buena trompa o eustaquio, no está funcional, y entonces tiene otitis media serosa. Entonces, todas las enfermedades están relacionadas en cuanto a nariz, oído y garganta, y tenemos que revisarlos durante el examen físico para tener claridad en la apreciación del paciente, ¿no? Siempre ver anamnesis, etoscopía, examen general y preferencial. Y después vienen los síndromes, ¿no? Los síndromes. Bien, jóvenes. Entonces, aquí que estamos viendo acá es una rinoscopía. Tenemos el paciente, el médico está examinando, usamos un espéculo nasal, pero a veces, si no tenemos un espéculo nasal, podríamos usar un otoscopio. Le pedimos al paciente que no respire, que cierre la boca y podemos revisarlo con la luz del otoscopio, la fosa nasal, ¿no? También podemos hacer endoscopías. Entonces, a veces uso una cámara de endoscopía y puedo ver con más precisión y con aumento cómo está el cornete, ¿sí? Está congestivo, aumenta el tamaño, hay secreción transparente, flujo nasal acuoso, es una mucosa típica alérgica. Entonces, a diferencia de un cuadro viral, una rinitis o rinofaringitis viral, la mucosa en los virus o en mucosa bacteriana está roja, está congestiva, hiperémica, en este caso no, es una mucosa pálida, que es la característica de los cuadros de alergia.
Es una mucosa roja, por ejemplo, acá, vean cómo está, no hay mucosidad. Hay esa rinitis medicamentosa, rinitis vasomotora, que puede causar con una mucosa enrojecida y secas. Entonces, nos va a ayudar mucho la exploración. Fíjense este cuadro, cómo está lo típico de un cuadro de rinitis alérgica. En algunos casos, voy a pedir unos exámenes que todavía no le voy a mencionar esta imagen. Es una tomografía, vemos aquí el corrente inferior, medio, maxilares, etcétera, como parte del estudio a futuro. Entonces, ahora voy a pasar a este examen. ¿Qué exámenes auxiliares puedo pedir? Entonces, en la mañana ustedes, en el caso clínico, han visto que exámenes que se están pidiendo. Se puede hacer exámenes de laboratorio y también exámenes por imágenes, ¿no? Por imágenes. Entonces, tenemos una inmunoglobulina E sérica total. Entonces, sabemos que el medidor o la inmunoglobulina que está asociada a los cuadros alérgicos es la inmunoglobulina E. ¿Cuánto tiene hemoglobina total? En el paciente del caso clínico tiene 1200. Está muy alto, el valor normal es hasta 200. ¿Ya? Entonces, si tiene 1200, pues es muy alérgico. Ahora, toda esa inmunoglobulina E está asociada al cuadro alérgico. No. Recuerden que la IgE también se debe elevar en cuadros de enteroparasitosis también, ¿no? O algunas otras enfermedades también que pueden cursar con la IgE elevada. Entonces, hay una IgE específica, una IgE frente a ácaros, IgE específica para mohos, IgE específica contra la albúmina o la lactoalbúmina, etc. Entonces, hay sustancias, alérgenos, mediadores, que tienen un IgE específico. Ese se llama panel de alergias. Uno puede pedir en laboratorio un dosaje IgE sérico más un panel de alergias. Sale los IgEs para cada sustancia que está comprometida. Tenemos las pruebas del PRIC-test, que es el test in vivo. Igual usamos alergenos. Vamos a inocular al paciente con alergenos en la piel o en el brazo o antebrazo. Vamos a ver a los minutos cómo reaccionan. ¿Ya? Es las pruebas PRIC-test, que son las pruebas in vivo para hacer pruebas de alergia. Un hemograma completo nos ayuda a ver cómo está su fórmula de leucocitos, cómo están los eosinófilos, cómo están los leucocitos en general, cómo están los de hemoglobina, hematocrito, para ver el estado general del paciente. La citología nasal como última prueba no es un examen muy solicitado frecuentemente, estudia la celularidad del moco nasal. Normalmente los eosinófilos predominan en los pacientes que son alérgicos o que tienen rinitis alérgica. Tengo la placa de senos paranasales e imágenes. Puedo pedir placas o puedo pedir tomografías. ¿Sí? Lo más recomendable cuando tiene un paciente con alergia nasal es primera consulta, hacer el tratamiento médico, y si el paciente no responde al tratamiento médico, recién pedir exámenes. No hacer exámenes al inicio, no indicar exámenes por pedir. Recuerden que muchos de esos el paciente lo costea sus exámenes y eso limita su accesibilidad a la atención médica. Entonces, siempre solicitar los exámenes que se crean ustedes necesarios nada más. ¿Sí? No en exceso. Bien. Entonces, cuando voy a pedir un examen por imágenes, puedo pedir tomografía o radiografía. Si algo muy leve, puedo pedir una radiografía, pero si veo que es una complicación, una celulitis orbitaria con un bloqueo nasal, pido tomografía, ¿no? Pero entonces, siempre dejar la tomografía para casos con complicaciones o más difíciles. El dosaje IgE total o específica, el perfil alérgico nos ayuda a ver cómo es el nivel de IgE y cuánto está elevado para cada sustancia en particular. La prueba cutánea es el PRIC-test para ver cómo está la prueba. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver los alérgenos. Unos jabones, ¿no? Unas ampollas que se forman acá con los alérgenos. Caballo, perro, gato, ¿sí? Los cueros, etc. ¿no? Vamos a ver. Entonces va a inocular una pequeña cantidad de alergenos sobre la piel del paciente con una lancetita y se busca el reacción inflamatoria en 10 a 20 minutos. ¿Se puede dar varios alergenos al mismo tiempo? Sí. Pones acá una fila o de 3, 4 hileras de alergenos.
Las imágenes, tenemos los senos paranasales, la radiografía Cowan y la radiografía de senos paranasales. Entonces, indicada con criterio. Tenemos acá la radiografía simple, que ahora son digitales. Nos ayuda a ver mejor las imágenes. Tenemos un seno maxilar del lado derecho más pequeño, del lado izquierdo más grande, maxilar, seno frontal de un lado y del otro lado. Los senos paranasales no son simétricos. 10% de los senos tienen agenesia. ¿Ya? Senos frontales, maxilares y cornetes en la placa lateral. Nos ayuda a ver el perfil como estefenoides, el receso, etmoides, maxilar y Cowan. ¿Cuándo solicito una tomografía? Cuando tenemos complicaciones, ¿no es cierto? Cuando tenemos complicaciones. Cuando el paciente no responde al tratamiento médico, o sea, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas de tratamiento y no mejora, tomografía. Entonces podemos dar sinusitis o un absceso, digamos, ocular, una celulitis orbitaria, son indicaciones de tomografía. Aquí en esta imagen vamos a ver algo muy bonito. Mira, veamos aquí este caso, la órbita, los músculos, el ala mayor del esfenoide por acá, ¿sí? Aquí. Mientras que en el otro ojito que está acá, vemos el ojo más adelante, que se llama prostosis, o estamos, que está prominente, vemos acá un absceso. Este absceso se llama subperióstico, vemos un compromiso etmoidal y maxilar etmoidal. Entonces, en esta tomografía sí justifica, por más que tiene prostosis, ¿no? Tiene un absceso que hay que drenarlo endoscópicamente. Ahora voy a pasar a mostrarles, esta es una imagen de una endoscopía del oído, de la nariz. El tabique nasal, la válvula nasal y el cornete. Entonces, ¿qué buscamos en el vestíbulo? Acá. Entonces, en este examen que está acá es una endoscopía nasal. Con endoscopía nasal tú puedes visualizar la nariz por dentro en toda su estructura, ve cómo está la angulación del tabique y las paredes, que se llama la válvula nasal, que es un regulador de flujo. ¿Ya? Muy bien. El tratamiento médico primero hay un tratamiento diagnóstico y pasamos al tratamiento médico que tiene que ser siempre conservador de inicio. ¿Ya? Tratamiento quirúrgico para casos que no son reversibles o cuando está alterada la función mucociliar. Tenemos antihistamínicos. Entonces el tratamiento acá. El tratamiento médico de uno de los pilares es los antihistamínicos, porque recuerden que la fase aguda era histaminérgica. Si bloqueó un antihistamínico, quien toma se va a controlar. Uso antialérgicos, ¿no? De primera y segunda generación. Y de primera generación es la clorfenamina, que es muy usada, muy conocida por ustedes. De segunda generación tenemos la loratadina, desloratadina, levotirizina o cetiricina, ¿sí? Segunda generación tenemos la fexofenadina, la desloratadina, etc. Se puede usar corticoides tópicos en spray nasales, se puede usar corticoides orales o intramuscular. Antihistamínicos con pseudoephedrina, que son vasoconstrictores. Y los corticoides de depósito. Entonces, todo esto podemos usar antihistamínicos, corticoides, antialérgicos y corticoides intramusculares.
Y lavados con suero también. Una manera frecuente de evitar las bacterias que también uno, como decía acá, antihistamínicos primera generación, ¿cierto? Los corticoides, los lavados con suero salino son soluciones salinas que ayudan a remover los detritos que salen de la fosa nasal. Un paciente que tiene moco nasal esofcoso y tiene dificultad para respirar, si hacemos unos lavados nasales con suero fisiológico o suero agua con sal, ayuda a remover los detritos y que la fosa nasal esté más permeable. Si tenemos la mucosa libre, es mejor, va a utilizar mejor o va a ingresar mejor los corticoides nasales y va a poder tener una mejor evolución del proceso. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que usamos en la rinitis alérgica? Tenemos antihistamínicos, tenemos corticoides, tenemos corticoide de depósito y los lavados nasales y los sueros salinos. Todas estas medidas se complementan con medidas higiénico-dietéticas, hábitos de limpieza, de higiene, evitar mascotas en la casa, si viene ambiente húmedo, usar deshumecedores, usar una dieta de alimentación más saludable, etc. La pregunta es, ¿cómo voy a manejar esos tratamientos y cómo es la fórmula para manejar a los pacientes? Recuerden que la medicina es un arte el aplicar la ciencia para curar la enfermedad. En todos los pacientes los tratamientos no son iguales para todos los pacientes. Recuerden que hay particularidades en cada población y grupo etario también. Entonces, hay una clasificación que se llama el ARIA, que es un consenso internacional en el cual va a clasificar la rinitis alérgica en dos grupos por el tiempo de enfermedad. Una rinitis intermitente, cuando duran menos de 4 semanas, 4 días a la semana, o menos de 4 semanas seguidas al año. Un cuadro persistente, cuando dura más de 4 días por semana, y más de 4 meses, 4 semanas al año. Entonces, un paciente que dice, doctor, cuando me levanto en la mañana, estornudo, me tomo un antihistamínico y se me pasa. Me voy a mi trabajo tranquilo, pero en las mañanas me con congestión nasal. Soy intermitente, ¿no? ¿Cuántos días le pasas? 1 o 2 días que me controla rápidamente. Perfecto. Si me dice, doctor, tengo amanezco congestionado, toda la mañana me levanto con los ojos tapados, dolor de cabeza, pesa esto, tomo mis pastillas, pero me duele todos los días, sea verano, invierno, sí, todo el año. Es un persistente. Y ahora, el otro criterio es los síntomas, ¿son leves, moderados o severos? Entonces acá tenemos, por ejemplo, tenemos acá, por ejemplo, leves y cuando el paciente tiene su actividad normal, el sueño normal, hace sus actividades de deporte sin problema, va al trabajo, al colegio, hace deportes sin ningún problema. Pero el paciente que me dice, doctor, cuando me da mi alergia, me tiene en la cama 2 o 3 días y no puedo levantarme, me da mucha pereza, no duermo bien, se me tapan los oídos, me da dolor de cabeza, falta el trabajo. Entonces, es un cuadro severo. Entonces, ¿puede ser un intermitente leve? Sí. ¿Intermitente severo? También. ¿Puede ser un persistente leve? Sí. ¿Un persistente severo? Sí. Entonces, esos 4 grupos pueden, digamos, hacer una combinación diferente. El tratamiento va a ser en base a esta clasificación. Tiene un cuadro leve intermitente, un moderado intermitente, un moderado persistente, o pero leve persistente, o un moderado severo persistente. Entonces acá, ¿qué hacer si es un cuadro leve? Usamos antihistamínicos. Primero, evitar los alergenos, que genera la molestia y evitar lo posible. No siempre es fácil. Usamos un descongestionante nasal por menos de 10 días. Usamos un antihistamínico que tenga cefedrina por 5 días, 7 días, 10 días, hasta encontrar los síntomas. ¿Qué más? ¿Usamos un corticoide? Sí. Yo usaría un corticoide, uso corticoides nasales para bajar la inflamación en un periodo de 3 a 5 días. Pero si los cuadros son moderados, un poco más fuertes, ya tengo que usar corticoides intranasales más tiempo, puedo usar preventivos como cromoglin o cromoglicato, ¿sí? Aparte de lo que está acá. Entonces, medicar al paciente con un antihistamínico, con cefedrina para aportar la secreción nasal. Puedo usar un antiinflamatorio, un corticoide por un periodo máximo de 5 días. Si el cuadro, a pesar de eso, persisten los síntomas, pasa un cuadro de moderado o severo. Ahí ya utilizo corticoides intranasales en forma preventiva por 3 meses. Uso antialérgicos en todo momento y usamos también algunos medicamentos que son descongestionantes nasales. Si es moderado o severo,
todo el tratamiento que es indicado, si es persistente también, pero la diferencia entre los cuadros persistentes, si son todo el año los síntomas, tengo que pasar a la inmunoterapia, al alergista, para que haga un tratamiento preventivo y de desensibilización de la mucosa respiratoria nasal. Entonces, vamos a seguir. Se han hecho estudios de epidemiología para ver cuál es el síntoma más molesto en los pacientes que tienen rinitis alérgica? Y la tupicidad nasal, la obstrucción es lo que más les molesta a los pacientes. 40% de pacientes. Vamos acá. Entonces, ¿qué síntomas son responsables de la congestión nasal? A ver, el prurito, el tratamiento del prurito son antihistamínicos. Sabemos que el prurito, el escozor es producido por la histamina. Entonces, vamos bien los antihistamínicos. Esteroides nasales también ayudan. Descongestivos puros, no. Antibióticos tampoco. Bromuro y padrope tampoco. Si tienen estornudos a repetición ya con moco, con rinorrea y ahí ya exudados, hay uso ya corticoides nasales, antihistamínicos orales y las hormonas, que son los preventivos. Si tengo rinorrea, que es moco purulento, el antihistamínico baja, no tan alta dosis como al inicio. Esteroides nasales sí, buena cantidad. E utilizo anticontinentes con bromuro y patropio para disminuir el flujo nasal. Sobre todo esto se utiliza en los cuadros de rinitis vasomotora, ¿ya? Más que en rinitis alérgica. Y la obstrucción nasal, cuando tengo obstrucción nasal, ¿qué ocurre? El cornete se hinchó, se dilató el cornete, entonces voy a trabajar con antihistamínicos, no ayuda mucho. Tengo que usar corticoides, tengo que bajar la inflamación. Hay uso de corticoides. Y una pregunta decía, ¿cuál es el antihistamínico ideal? No existe antihistamínico ideal todavía, todos tienen efectos adversos. Idealmente sería un medicamento que tenga potente, que tenga acción antihistamínica, ¿sí? Que tenga una actividad antialérgica a nivel de varios factores, que actúa a nivel de interleuquina 4, interleuquina 5, que actúa a nivel de la histamina o de la degranulación, etc. Y que controla tanto las fases tardías como las fases agudas de los síntomas. Si pasamos al tratamiento ya quirúrgico, hacemos lo que se llama la turbinoplastía. La turbinoplastía es un medicamento que va a tratar los cornetes de manera quirúrgica. Existe un procedimiento de reducción, de coagulación del cornete para ganar reducción de volumen. Entonces, ¿qué hace el cornete? Hacemos una pincita especial, se llama pinza de cornetes, y esto que está acá tiene que ingresar la estructura del cornete y reducir, coagularlo, así como se ve acá. Entra y lo va a reducir. Acá hay un video sobre la cirugía. Doctor César, ¿se ve la pantalla? Sí, ¿no es cierto? ¿Lo comparto? Sí, se ve, doctor. Sí. Muchas gracias. Entonces acá Sí, estamos doctor. viendo, ¿no? Gracias. Vemos acá cómo estamos el cornete. Estamos acá aspirando. El tabique nasal. Ahí se corta inferior y entran dos agujitas y fíjense cómo se va coagulando y se blanquea la imagen. Se va coagulando y se va reduciendo el volumen del cornete. Una cirugía no cruenta, no sangra. Pueden hacer 1 o 2 días máximo, pero son cirugías no cruentas. Es importante que lo vean esto. Son cirugías relativamente sencillas. Se hacen en el consultorio, en el tópico. Entonces acá se va coagulando. Ven cómo va. Bien. Tenemos el cabo nasofaríngeo y ahí, visible, ¿no? Y el cornete no solo es la cabeza, es el cuerpo y la cola, hasta el fondo. Así. Hay que tener paciencia para que va poco a poco, no hay que usar mucha potencia porque se nos puede carbonizar. Es solo blanquear, coagular, o sea que se blanquee no más ni más. Y va quedando bonito el espacio amplio. Y lo mismo se repite en el ultramidera contralateral, ¿sí? Para
reducir espacios. Aquí. ¿No es cierto? Muy bien, chicos. Entonces, eso es lo que quería presentarles, ¿ya? Ahora voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a pasar a la sesión de preguntas para conversar un poco más.